Buenas tardes. Antes de proceder al acto protocolario, quiero agradecer, como siempre y de manera expresa, a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País la cesión de su salón de actos y su apoyo en esta ocasión, como en tantas otras, y a todos ustedes por haber acudido a este importante acto público de nuestra Real Academia. Excelentísimos, ilustrísimos señoras y señores, señores, se abre la sesión pública y solemne de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, celebrada para proceder a la apertura del curso académico 2022-2023. En primer lugar, el ilustrísimo señor secretario, doctor don José María de Francisco Olmos, procederá a dar lectura a la memoria de actividades de la Real Academia realizadas durante el curso académico 2021-2022. Cuando quiera, José María. Gracias. Buenas noches. Con la venia del señor director, señores y señores académicos, excelentísimos e ilustrísimos señoras y señores, autoridades y público que nos acompaña. Un año más, la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía procede a dar pública cuenta de las principales actividades realizadas por ella durante el pasado curso 2021-2022. Inauguración del curso. El 25 de octubre de 2021 y de manera ya presencial, en el Salón de Actos de la Torre de los Lujanes de Madrid, sede de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, tuvo lugar el protocolario acto de inauguración del curso académico 2021-2022. Tras la apertura del acto por parte del director de la Real Corporación, don Ernesto Fernández Sesta, le leyó la memoria de actividades del curso anterior el secretario de la Academia, tras lo cual el director cedió la palabra a don Emilio del Río Sanz, doctor en Filología Clásica, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y actual director general de Bibliotecas, Archivos y Museos del Ayuntamiento de Madrid, que disertó sobre el tema de los lemas de la heráldica a Twitter. En el acto, la corporación estuvo acompañada, entre otras personalidades, por el excelentísimo señor general de Ejército, don Jaime Domínguez Buch, presidente de la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Fernando y gran canciller de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, y presidente de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares, por el diputado de Cultura de la Diputación Provincial de Ávila, doctor don Eduardo Duque Pintado, por el presidente de la Real Asociación de Hidalgos de España, doctor don Manuel Pardo de Vera y Díaz, y por la ilustrísima señora Marquesa de los Llamos, representante de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, así como por el vicepresidente de la Real Sociedad de Cronistas Oficiales, don Juan Antonio Alonso Resalt. Vida académica. Defunciones. En la primavera de 2022 falleció en Valladolid nuestro académico correspondiente en Valencia, excelentísimo señor don José María Álvarez de Toledo, conde de la Ventosa. Y en Frades murió nuestro académico correspondiente en Portugal, don Manuel Artur Norton, barón de San Roque. Asimismo, falleció nuestra querida académica correspondiente en Salamanca, la hermana María Paz de Salazar y Hacha, hermana de nuestro académico de número, don Jaime de Salazar. Por último, debemos reseñar la muerte del académico correspondiente en Francia y presidente de la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica, Monsieur Michel Teilhard-Dery. Descansen en paz nuestros compañeros. Académicos de número. En el pleno académico del 14 de diciembre de 2021 se ha elegido como académico de número a don Juan Suñé y Mendía, es embajador español en Austria y actualmente cónsul general de España en Düsseldorf, y que hasta ahora pertenecía a nuestra corporación como académico correspondiente en Madrid. Académicos de mérito. En el pleno académico de 14 de diciembre de 2021 se ha elegido como académico de mérito en la plaza vacante por el fallecimiento de don Luis Lira Montt, el académico numerario de la Real de la Historia y presidente del Comité Español de Ciencias Históricas, don Luis Agustín García Moreno. Académicos correspondientes. En el pleno anteriormente citado se ha admitido como académicos correspondientes a don Juan Fernández Molina en Jaén, doña Pilar Montero Parra en Cuenca, don Gonzalo Jesús Herreros Moya en Córdoba y don Federico Massini en Argentina. Discursos de ingreso. El día 7 de marzo de 2022, en el Salón de Actos de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País en la Torre de los Lujanes de Madrid, tuvo lugar el acto público de lectura del discurso de ingreso como académico de número por parte de don Iñaki Garrido Yerobi, titulado Las Mercedes Nobiliarias del Reino de Navarra, Origen, Evolución y Genealogía, siglos XIV-XIX. Discurso que fue contestado por parte de la Academia por el académico de número en situación de supernumerario y exdirector de la misma, don Javier Gómez de Olea y Bustinza. Publicaciones. Se ha publicado el boletín de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, donde además de las secciones habituales hubo colaboraciones tales como las tituladas El Principado de Gerona no es un título catalán, recientes nulidades de títulos nobiliarios y la incuestionable devaluación de alguna nobleza titulada española. Asimismo, han sido editados 2 volúmenes de los Anales de la Real Academia,
el volumen 23, correspondiente al año 20, que incluye, además de su sección de efemérides, varios estudios debidos a don José Escalante Jiménez, el Fondo de Archivos Municipales del Archivo Histórico Municipal de Antequera, a don Jorge Cólogan y González Massier, apuntes genealógicos de los caballeros fundadores de la ilustre y noble esclavitud de San Juan Evangelista de la Laguna, a don Rafael Rodríguez y Fernández Brullón, a propósito de hidalgos y conversos, la estirpe de los Coronel en Galicia, casas, mayorazgos y líneas familiares, a don Manuel Pardo de Vera y Díaz, la heráldica en los procesos de hidalguía del Reino de Navarra, Consejo Real, 1601-1650, y a don Víctor Villar Aragón Berzosa y don José Carlos San Juan Morforte, Sebastián Hurtado de Corcuera, el inicio de una noble baronía. Dentro de la sección de Madrid están los artículos de don José María de Francisco Olmos y don Ernesto Fernández Sesta, el sello medieval del Concejo de Madrid, reflexiones sobre su origen y diseño, y de don José Luis San Pedro y Escolar, consideraciones heráldicas en torno a un tapiz histórico. En el volumen 24 de los Anales, correspondiente al año 2021, aparecen estudios debidos a don Michel Popov, la Hérédique aux Jean de Murcie, a don Carlos Garcés Manau, el escudo del emperador Carlos V realizado en los siglos XVIII en el Colegio de Santiago de Huesca, de don Lorenzo Correia de Matos, os condes de Magallanes y sus alianzas, de don Francisco Zaldívar de Velasco, genealogía y nobleza de doña Magdalena Flores y Rengel, don José Luis San Pedro Escolar, un retrato inédito de don Julián Villalba García, y de don Ernesto Fernández Sesta y Vázquez, de don José María de Francisco Olmos, un precioso sello de placa de un infante de España. Don Valentín Céspedes y Arechaga publicó La confusión de estados a través del Diario de Sesiones de las Cortes, y don Antonio Prieto Barrio, el Centro de Documentación de la Real y Militar Orden de San Fernando, base de datos histórica. Dentro de la sección Madrid, el artículo de don José María de Francisco, Las armerías del arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, un ejemplo de heráldica eclesiástica. Por otro lado, la Real Academia figurará como autora, junto a los autores don Ernesto Fernández Sesta, don José María de Francisco y don José Antonio Vivar del Riego, en el libro La heráldica en Castillo de Garcimuñoz, que con el prólogo del alcalde de la villa y presentación de nuestro director, editará el ayuntamiento de esta localidad manchega con motivo del 700 aniversario de su declaración como villazgo. Del mismo modo, se ha potenciado la página web y el Facebook corporativo, que ya cuenta con más de 1.200 seguidores, y la página web se ha visto enriquecida con la aparición de una nueva sección fija, titulada Veritas non Vanitas, lema de nuestra academia, en la que se publicarán breves artículos de opinión sobre asuntos de actualidad relacionados con las materias de nuestros ámbitos. En cuanto a los convenios, con fecha 23 de noviembre de 2021, el director de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y el presidente de la Real Asociación de Hidalgos de España, doctor Pardo de Vera, han firmado un importante convenio marco de colaboración permanente entre ambas entidades. Dentro de ese convenio marco se ha firmado un anexo que contiene, por un lado, la colaboración de ambas entidades en la organización y el desarrollo del 15 Encuentro Europeo de Asociaciones Falerísticas en septiembre de 2022 y, de otro, el apoyo de la segunda a nuestra corporación en la edición de nuestras publicaciones periódicas durante los años 2022 a 2026, prorrogables, así como otras actividades conjuntas. Asimismo, el 18 de marzo de 2022 se ha firmado entre don Miguel Falomir Faust, director del organismo público Museo Nacional del Prado, y don Ernesto Fernández Sesta, director de nuestra corporación, el convenio entre ambas entidades, por medio del cual nuestra corporación facilitará a aquel la más completa identificación y descripción de los elementos heráldicos y falerísticos representados en las obras de arte de la colección del Museo del Prado, que ya está dando abundantes frutos. Entre otras actividades, decimos que la Real Academia, por iniciativa de nuestro vicedirector, don Fernando García Mercadal y García Loigorri, ha comenzado a utilizar el sistema electrónico abierto por el Gobierno como participación ciudadana, para presentar diversas alegaciones acerca del no excesivamente publicitado proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el reglamento de la medalla y placa al mérito del trabajo, así como sobre el proyecto del Real Decreto de modificación del reglamento de la Real Orden de San Fernando. Debemos indicar que nuestras alegaciones han sido parcialmente aceptadas en el texto definitivo del primero de los reglamentos. Página web y Facebook corporativos. Nuestra página web corporativa, dando plena satisfacción a nuestros seguidores, sigue manteniendo su cadencia habitual en la publicación de noticias de una cada 2 días, como forma de fidelizar a los lectores. Tras la edición del último número de Anales, el número de trabajos electrónicos y la digitalización de los publicados han superado el número de 600, constituyendo en nuestra web un importante centro documental de los trabajos desarrollados por esta Real Academia y que pronto se ampliará con otras obras.
Por otra parte, la Real Academia sigue cada vez más presente en Facebook a través de dos canales. Una página institucional que cuenta con más de 800 personas y que es seguidamente por más de 1.000, y así como un grupo más divulgativo y abierto a la colaboración, que tras un filtro previo de contenidos cuenta ya con 1.300 miembros. Premios y condecoraciones. La Real Academia ha recibido el Premio Internacional Su Eminencia Cardenal Andrea Cordero Lanza di Montechémolo en su edición 2020 en atención a su importantísima publicación Boletín de la Real Academia Matritense, que en opinión de la Comisión de Premios y Medallas de la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica, que es quien lo otorga, es una obra de elevadísimo valor científico. En el transcurso del 34 Congreso han sido premiados, además de manera individual, los siguientes miembros de nuestra corporación. El académico y director de publicaciones, doctor don Amadeo Martín Rey Cavieses, recibió el premio Su Alteza Real Imperial Archiduquesa Mónica de Austria, duquesa de Sant'Angelo, por su trabajo científico sobre las ciencias documentales de la historia. El académico de número, doctor don Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, recibió la concesión del primer premio Faustino Menéndez Pidal de Benavascués por sus numerosos trabajos y trayectoria científica. El académico de número electo, doctor don Marcos Fernández Betancourt, fue premiado con el prestigioso Premio Internacional Laszlo Bohus de Villagos por su estudio La Orden de Malta, Estatuto Jurídico Internacional. Y el académico correspondiente en Barcelona, don Armand de Fluvià, con el Premio Vicente de Cadenas por su trabajo científico sobre la heráldica catalana. Nuestro numerario y vicedirector general auditor del Cuerpo Jurídico Militar, doctor don Fernando García Mercadal y García Loigorri, ha sido galardonado con la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil en atención a los méritos y circunstancias que concurren en su persona a lo largo de su dilatada trayectoria profesional. Nuestro académico correspondiente en Lugo, doctor don Manuel Pardo de Vera y Díaz, ha sido galardonado con el prestigioso Premio Internacional de Investigación Francisco Martínez Marina, que otorga la Fundación General de la Universidad Nacional de Educación a Distancia por su obra Los procesos de infancionía en el Reino de Aragón, consideraciones generales nobiliarias y análisis de los emblemas heráldicos. El académico correspondiente en Ceuta, don José Luis Gómez Barceló, ha sido galardonado con el Premio de Historia y Cultura Militar 2021, otorgado por el Centro de Historia y Cultura Militar de Ceuta, reconociendo con ello su labor de investigación y divulgación. Por otra parte, en el transcurso del jubileo por el 850 aniversario de la fundación de la Real Orden de San Miguel del Ala y el 20 aniversario de la Real Hermandad de la Orden de San Miguel del Ala, y con ocasión de la peregrinación realizada a Santiago de Compostela el pasado mes de mayo de 2022, Su Alteza Real don Duarte de Braganza, duque de Braganza, jefe de la Casa Real de Portugal y gran maestre de la mencionada orden, tuvo a bien distinguir a nuestros compañeros académicos de número don Manuel Ladrón de Guevara y Sasa y correspondiente en Lugo don Manuel Pardo de Vera y Díaz, con la Gran Cruz con Collar de dicha Real Orden de San Miguel de Lara. Con esto concluye la lectura de la memoria de actividades del curso 2021-2022. Muchas gracias. Muchas gracias, don José María. Para pronunciar la lección inaugural, el Consejo de Castilla y la primera aplicación de Carlos IV, tiene la palabra el excelentísimo señor doctor, don Feliciano Arriós Pintado, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones, académico de mérito de nuestra corporación y académico de número y secretario de la Real de la Historia. Cuando quiera, don Feliciano. Muchas gracias, señor director, señoras y señores académicos. Quiero agradecer a la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía el invitarme a pronunciar el discurso inaugural del curso académico 2022-2023. Como académico de mérito de esta Real Corporación, es para mí un gran honor. El tema que he escogido para hablarles esta tarde nos enfrenta de entrada con uno de los grandes asuntos que se ventilaron en 1808, el del ejercicio de la autoridad entre marzo y septiembre de ese año. Efectivamente, el ámbito cronológico de mi intervención transcurrirá entre los últimos días del invierno y la primavera de 1808. ¿Cuál fue la actuación de las instituciones centrales de gobierno y singularmente del Consejo Real llamado de Castilla en ese crucial periodo? Esta es la cuestión. De este Consejo, del Consejo de Castilla, llamado entonces Consejo Real, por la cuestión que luego les diré, nos dirá de Debussy de Desert que su comportamiento fue heroico frente a las pretensiones del invasor. Esta es la opinión del gran historiador de las instituciones francés. En el otro extremo debemos situar la posición del profesor Artola,
para quien el Consejo no estuvo en modo alguno a la altura de las circunstancias, colaborando, aunque con algunas resistencias, a dar apariencia de legalidad a la nueva situación. Pero antes de tomar postura, trasladémonos a los primeros meses de 1808. Veamos cuál fue el escenario de los acontecimientos y cuáles las instituciones y los hombres que los protagonizaron. Y finalmente, cómo actuaron, desde mi punto de vista, en esa hora crucial de España. El principal escenario es la Villa de Madrid, donde, aunque a mediados del mes de marzo de 1808 el rey se encontrara ausente, pues estaba en el Real Sitio de Aranjuez, van a transcurrir la mayor parte de los acontecimientos. He de decir que no había pasado el monarca y la Real Familia por Madrid su viaje desde el Escorial, lo cual no era extraño. El rey y la Real Familia pasaban en Madrid muy poco tiempo al año, muchas veces no más de mes y medio, incluso en algunas ocasiones menos, y cuando Carlos III se enfadó con el ayuntamiento, pues varios años sin pisar la villa. O sea que la situación no era extraña. ¿Cómo era Madrid entonces, en 1808? Bueno, tenemos el dato cierto de 1804. Tenía 176.374 vecinos, siendo la primera población de España en número de habitantes. Era mayor que Berlín, que Roma, que Milán o que Venecia, pero era menor que Londres, que París, que Nápoles, que Moscú, que Viena, que San Petersburgo, Ámsterdam, Lisboa o Dublín. Según el censo de 1797, ejecutado, por cierto, en 1801, vivían en la villa 289 títulos, 4.781 hidalgos y 6.372 empleados públicos adscritos a la administración real. Junto a ellos, un abundantísimo clero, secular y regular, y se puede decir que si México era la ciudad de los palacios, como se la definía, Madrid era la ciudad de los conventos. Se decía que Madrid y Palermo eran las ciudades de la monarquía en el siglo XVII con más conventos. En cuanto a profesiones libres, había 671 abogados, 172 arquitectos, 158 médicos, 614 cirujanos y 82 boticarios con farmacia abierta. Las principales sedes del poder eran el Palacio Real, residencia oficial del monarca, pero también cobijo de las oficinas de las distintas secretarías, las llamadas covachuelas. El Palacio de los Consejos, en la calle Mayor, antiguo Palacio de los Duques de Uceda y más tarde residencia de la Reina Madre Mariana de Austria, era desde 1717 la sede de los Consejos de Castilla, Indias, Hacienda y Órdenes. Hoy lo es del Consejo de Estado y lo fue en tiempos de la antigua Capitanía General de Madrid. El Palacio de los Secretarios, llamado hoy, de manera yo creo que inexacta, de Godoy, en la actual Plaza de la Marina Española, era la residencia oficial del primer secretario de Estado. El rey no le importaba que las secretarías estuvieran en palacio, pero no quería que el primer secretario viviera en palacio. Los dos primeros edificios y las calles y plazas de Madrid serán escenario de los acontecimientos que vamos a contemplar. La institución protagonista de nuestra historia es el Real y Supremo Consejo de Castilla, simplemente el Consejo Real, que es como se le denomina en la prosa oficial, desde que los decretos de nueva planta hicieron que viniera a despachar todos los asuntos de la Corona de Aragón, desaparecido el Consejo de Aragón. También se llamaba simplemente el Consejo, pues cuando no se dan mayores especificaciones, de él se trata. Si se quería hablar del Consejo de Hacienda, se llamaba Consejo de Hacienda, o del de Indias, pero si se decía el Consejo, era el Consejo de Castilla. Y si se decía el presidente, era el presidente del Consejo de Castilla, mientras que al presidente de Indias se le decía el presidente de Indias. Dudeville lo llama verdadero corazón de la monarquía española.
Pero el Consejo Real no era la institución única de gobierno de la monarquía, pese al enorme peso que tuviera en él. La Administración Central Real se estructuraba sobre la base de los consejos, secretarías de Estado, juntas y una serie de organismos dedicados a diferentes ramos de la acción gubernativa de la corona. 9 eran los consejos supérstites de la antigua Polisinodia hispánica: Estado, Castilla, Cámara de Castilla, Indias, Cámara de Indias, Hacienda, con el Tribunal de la Contaduría Mayor de Cuentas, Órdenes, Guerra e Inquisición. Y 5, las secretarías de Estado y del despacho, los ministerios. La primera secretaría, la de Estado, dedicada a los asuntos exteriores, preferente pero no únicamente, la desempeñaba don Pedro Ceballos, la de Gracia y Justicia, el marqués Caballero, Hacienda y también superintendente general de ella, don Miguel Cayetano Soler, que tan triste destino va a tener en estos acontecimientos, Marina, Fray don Francisco Gil de Lemus, y Guerra, don Antonio Olaguer Feliú, antiguo virrey del Río de la Plata. No entraré en el universo de las juntas, que aunque no tan laberíntico como lo había sido en el siglo XVI y XVII, seguía siendo enormemente complicado. Pero regresemos al Consejo de Castilla, protagonista involuntario de nuestra historia. De Devise du Désert dice acerca del mismo, y es un fragmento que verdaderamente es una fotografía. Se daba en él todo lo mejor, pero también todo lo que de más temido y rutinario tiene el espíritu conservador. Los hombres que lo componían, casi todos viejos y cansados, se habían esforzado desde su juventud en reprimir toda espontaneidad, todo impulso por hacer de sí mismo, no hombres completamente desarrollados en su original individualidad, sino piezas, engranajes de la gran máquina administrativa cuyos órganos y resortes estaban orgullosos de ser. Estaban acostumbrados a ejecutar con una regularidad casi automática un determinado número de movimientos precisos y siempre conocidos, pero no se les podía pedir que ejecutasen otros. No solo no podían, sino que les era imposible imaginar que fuera legítimo e incluso deseable cambio alguno. Bueno, pues esta institución, que parece una estatua de sal y que nos describe de Devise du Désert, esta descripción está muy cerca de la realidad del momento. Veremos reflejarse todo esto en los acontecimientos que voy a relatar. Creado en 1385, sus amplias funciones judiciales, administrativas y normativas lo convertían en el siglo XVIII en órgano central del gobierno de los reinos peninsulares de la monarquía. El 1 de enero de 1808, desgraciadamente, gobernaba interinamente el Consejo, en su calidad de decano, don Arias Antonio Mon y Velarde. Vivía don Arias en la calle de Jacometrezo. Les voy a decir dónde vivían, porque durante un tiempo me dediqué a localizar las viviendas en Madrid de los consejeros de Carlos IV, e incluso a hacer los trazados por la villa de su camino entre sus casas y el Consejo. Pues les decía que presidía don Arias Antonio Mon y Velarde, y podríamos decir de él que no fue el hombre adecuado en el momento preciso. Era uno de esos asturianos al servicio de la corona que pueblan nuestro siglo XVIII. Señor de Uría y de los Villares en el Principado de Asturias, era antiguo oidor de la Audiencia de Aragón y luego pasó a presidir la de Extremadura. Era consejero honorario de Castilla desde el 6 de abril de 1791 y lo era en plenitud desde el 30 de noviembre de 1800. Estamos, y he estudiado muy bien el perfil de don Arias, estamos ante el perfil profesional de un juez del antiguo régimen, quizá no el más apropiado para hacer frente a los acontecimientos que se avecinaban. En cuanto que gobernador, presidía la Sala Primera de Gobierno. La Sala Segunda de Gobierno la presidía don Gonzalo José de Vilches,
que vivía en la plazuela del Conde de Miranda. La Sala de 1500, don Antonio de Villanueva y Pacheco, antiguo presidente del Consejo Real de Navarra, que vivía en la calle de Leganitos. La de Justicia, don Bernardo de Riega y Solares, que vivía en la calle del Desengaño. La de Provincia, don Felipe Ignacio de Canga Argüelles, que vivía en la calle del Duque de Alba. Y la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, no nos olvidemos, encargada del buen orden de la villa, la presidía el consejero don Adrián Marcos Martínez. Eran fiscales del Consejo, figuras claves en la dinámica del organismo e importantísimas para un asunto que luego veremos, don Simón de Viegas para los territorios de la Corona de Aragón, vivía en la Corredera de San Pablo, don Jerónimo Antonio Díez para los territorios de la Chancillería de Valladolid, vivía en la plazuela de San Nicolás, y don Nicolás de Sierra para los territorios de la Chancillería de Granada y vivía en la Casa Nueva de los Bringas, en la calle de Segovia. Todos ellos se verían desbordados por los acontecimientos y tuvieron en sus manos haber actuado de otra manera. A los 30 consejeros efectivos se debían sumar 5 jubilados, con todos los honores, y 6 honorarios. Los consejeros y fiscales del Consejo de Castilla constituían el núcleo superior, el vértice de la magistratura española. Al llegar al Consejo alcanzaban el cénit de su carrera. Vestir la garnacha, la toga del Supremo Tribunal, era la meta final para el cursus honorum de un juez de la época. Tras el Consejo, ya solo les esperaba una jubilación cargada de honores. Y para algunos, ser agraciados con un título del reino. Este fue el caso de don Pedro Rodríguez de Campomanes, conde de Campomanes, don Juan Acedo Rico, conde de la Cañada, o don Francisco Carrasco y Montero, marqués de la Corona. Presidía el Consejo de Indias en ese momento don Antonio Porlier y Sopranis, marqués de Bajamar, ejemplo de lealtades y buen sentido administrativo. Si el destino hubiera querido que Porlier hubiera presidido el Consejo de Castilla, los acontecimientos hubieran sido distintos, sin duda alguna, pero no fue así. Era presidente del de Órdenes don Pedro de Alcántara Fernández de Híjar, duque de Híjar, y presidía el de Hacienda don Manuel Cándido Moreno, Muñoz de Aguilar, conde de Fuenteblanca, cuñado de Godoy, y su casa sufriría los embates de las turbas el 20 de marzo. Don Patricio Martínez de Bustos era comisario general de la Cruzada, y el consejero de Estado, don Miguel Cayetano Soler, presidía la Real Junta General de Comercio, Moneda y Minas. Ellos, junto a los secretarios de Estado y del despacho nombrados por Fernando VII en su primer reinado, formaron el vértice de la administración española en ese momento, y sobre todos debe recaer también su parte alícuota de responsabilidad en los acontecimientos que vamos a enjuiciar. Porque lo que sucedió, a mi parecer, en 1808 es que muy poca gente estuvo a la altura de las circunstancias. La crisis de 1808 devino en una cadena de fracasos que no se deben personalizar en una sola institución. Ha escrito Artola: fracasaron los reyes abandonando a su pueblo. Fracasó la Junta de Gobierno tolerando al mariscal Migat, gran duque de Berg, como su presidente. Fracasó el Consejo de Castilla cursando las órdenes que de aquella recibiera. Fracasaron también las audiencias aceptándolas, y los capitanes generales intentando mantener una legalidad periclitada. Pero de todos ellos ha sido la Corona y el Consejo de Castilla los más duramente enjuiciados. Pero vayamos a los hechos en relación con el Consejo. El motín de Aranjuez, que fue un verdadero golpe de Estado del príncipe de Asturias contra su padre Carlos IV, que era el monarca legal y legítimo de España y de las Indias, supuso el 19 de marzo la forzada abdicación del rey y la consecuente caída de Godoy, aunque cayó Godoy antes de que el rey firmara su abdicación a las 6:30 de la tarde del 19 de marzo. El palacio de Godoy, en Madrid, fue saqueado por el populacho.
Pero lo acontecido en el Real Sitio llevó también a un cambio de planes en la mente de Napoleón. O sea que la abdicación de Aranjuez, el motín de Aranjuez, supuso cosas muy distintas en la política interior española y en la política francesa que estaba en la mente del emperador. Y también falló la intervención del Consejo de Castilla en ese momento, dando estado legal a la renuncia de Carlos IV. Luego volveremos sobre ello. Esta sería la primera vez de muchas, entre otras, que el alto tribunal se viera desbordado por los acontecimientos. Y lo fue incluso antes del 19 de marzo. Y es que días antes, el día 16, se había presentado en casa del gobernador Moni Velarde el secretario del Estado Mayor, comunicándole de parte de Godoy, yo he imaginado muchas veces a Mon temblando, la orden de que dispusiera el Consejo la salida desde la corte hacia Aranjuez de las guardias reales y otros cuerpos de la guarnición de Madrid, así como se le conminaba de una manera taxativa y yo me imagino que casi violenta a publicar un bando tranquilizando al pueblo. Pensó el Consejo que dicho traslado tenía que ver con la partida de los reyes hacia el sur. Hay que ver inmediatamente a Mon trasladarse al Consejo y reunirlo, y tomó la decisión, el Consejo, de retardar cuanto pudiese la salida de las tropas, así como no publicar ningún bando que apaciguara los ánimos. En este momento el Consejo está actuando de una manera valiente, pero esta valentía va a desaparecer pronto. Acordó asimismo consultar al monarca sobre los graves acontecimientos que se vivían, ofreciéndose al rey para cuanto precisara. Pero, amigos, sin intervención del Consejo, partieron las tropas la noche del 16 al 17 y sin que el rey hubiera resuelto la consulta que le llegó a Aranjuez. Como vemos, la autoridad del Consejo había sido ignorada. Conocida en Madrid la abdicación de Carlos IV, Fernando VII es reconocido por el Consejo como rey, conservando Fernando VII a Ceballos en la primera Secretaría de Estado. Como vemos, el Consejo de Castilla había iniciado su andadura en la nueva época de una manera poco lúcida. En los meses sucesivos, hasta el 25 de septiembre en que se constituye la Junta Central del Reino, el Consejo actuará, a mi parecer, con arreglo a determinados criterios. Primero, aceptando en un primer momento la legalidad emanada de la primera abdicación de Carlos IV. Para el Consejo Real, con ella, no se conculcó el ordenamiento vigente. Su falta de formalidades, aparte de la comunicación que se hizo del Real Decreto de abdicación al Consejo, no suponía en ningún caso dificultad alguna, ya que el príncipe de Asturias era el heredero legítimo del reino y estaba jurado por las Cortes de 1789. Bien, esto hay que verlo con cierta calma, porque efectivamente Fernando VII era el príncipe jurado desde 1789, pero no era suficiente el comunicar el Real Decreto al Consejo y que éste diera su anuencia, porque faltó un trámite fundamental, y es que el Consejo, los consejeros, no pidieron el dictamen de los fiscales, y el dictamen de los fiscales era preceptivo. El Consejo podía decidir lo que quisiera, pero tenía que oír a los fiscales, y los fiscales no fueron oídos. A partir de aquí, la legalidad de la decisión tomada por el Consejo hay que ponerla en entredicho porque faltó ese trámite fundamental, el oír a los fiscales. Recordemos que poco después, y esto es importantísimo, Carlos IV se retractaría de su renuncia el día 21 de marzo. O sea que había abdicado el 19,
pero el 21 se retracta de su renuncia, ni 3 días después de la firma de la abdicación. Segunda cuestión. A partir del 10 de abril, en que Fernando VII sale de Madrid para encontrarse con el emperador, el Consejo reconoce como depositaria de la soberanía regia, en ausencia del monarca, a la Junta de Gobierno presidida por el infante don Antonio Pascual e integrada en principio por 4 ministros: O'Farrill de Guerra, Azanza de Hacienda, Gil de Lemus de Marina y Piñuela de Justicia. No se trata de una regencia, y esta cuestión es importantísima, del infante don Antonio, pues en principio Fernando VII no pensaba abandonar el reino. Fernando VII iba a encontrarse en Vitoria con el emperador, pero en Vitoria el emperador no apareció, el séquito real se vio ya rodeado de tropas, se le dijo de avanzar hacia Irún y allí vería al emperador. En Irún no estaba el emperador y Fernando VII cometió el gravísimo error de cruzar el Bidasoa. A partir de ese momento, la Junta, que había quedado en Madrid con unos poderes muy limitados, consistentes en despachar materias gubernativas y urgentes y debiendo consultar al rey cuanto fuera preciso, quedaba ya en una situación difícil, porque no se le habían dado poderes de regencia, sino simplemente despachar materias y asuntos mientras el rey estuviera ausente de la corte, no ausente de los reinos. Pero pese a todo, los acontecimientos colocarían a la Junta en el ojo del huracán. Tras la salida para Bayona del infante don Antonio, el 4 de mayo, momento también crucial, la Junta parecía quedar momentáneamente sin presidente, pero ocurrió que el mismo día Carlos IV, actuando de nuevo como rey de España en plenitud de sus facultades, nombra lugarteniente del reino al duque de Ber, quien pasa a presidir la Junta. Uno de los escenarios más temidos por el Consejo de Castilla, la ausencia del infante de Madrid, era ya una realidad. Así se expresaría meses después, más tarde, el propio organismo, en una defensa que ellos mismos hicieron ante la nueva situación tras Bailén. Afligía al Consejo la idea sola de la posibilidad de este suceso, que el infante Antonio Pascual no estuviera en la corte, pues preveía las consecuencias de una nueva regencia, a la que se dirigían por entonces todas las líneas, e interesaba además a todo buen español, la suerte personal de su Alteza, amado generalmente por su adhesión constante al joven rey, por su honradez y por su bondad. Realmente el Consejo, lo que sí tenía las cosas eran muy claras. Veía que si el infante no estaba ya en España, había atravesado también la frontera, había un presidente de la Junta, se veía la posibilidad de un regente, y ese regente no iba a ser un miembro de la Real Familia, sino que podía ser un delegado del emperador. Bueno, y así iba a actuar el duque de Ber, por otra parte. Pero es más, temiendo lo peor, el propio Consejo había ideado un plan alternativo para preservar la presencia del infante don Antonio en territorio español. Así dirá más tarde el alto organismo de nuevo en su descargo. Fuera de esto, era importantísimo que conservase la nación este punto de reunión, el infante, y el único medio que se presentaba para conseguirlo era que su Alteza se resolviese a pasar alguna de las provincias. Se le propuso varias veces por el señor gobernador interino y por otros ministros que habían empezado a concurrir algunas veces a la Junta, manifestándole el riesgo en que se hallaba, las consecuencias del caso que se temía y la facilidad de la evasión. Aún se trató de diciéndole que seguirían después algunos ministros al punto que se le señalase para acordar y comunicar las providencias convenientes a la defensa del reino. Bueno, esto lo intentó el Consejo inútilmente, se trató de que se ocultara al infante,
con él unos cuantos consejeros y que por cualquier asunto él no saliera de España. Pero nunca se pudo lograr que el infante entrase en este plan. Bueno, la idea tan buena y tan generosa que tienen sobre la figura del infante los propios consejeros, yo no la comparto. Pero nunca se pudo lograr que el infante entrase en este plan, repito, por creer lo contrario a los encargos del rey su sobrino y por la idea de que le dominaba no dar motivo de queja a los franceses. El infante don Antonio Pascual ya vivía en otro mundo. Tercero, partiendo de los dos anteriores principios, a mi parecer el Consejo trató de actuar siempre como garante de la legalidad y al hacerlo opuso resistencia a determinadas maniobras del poder invasor, siempre preocupado de obtener el aval del Consejo, el poder invasor, a los inexorables pasos que iban dando del cambio de régimen. Los franceses ya estaban en Madrid, tenían el poder, pero resulta que querían que el Consejo diera forma legal a todo lo que estaba aconteciendo. Y, en cuarto lugar, el Consejo procuró en todo momento el mantenimiento del orden público. Por esto último se le ha tachado de colaboracionista, pues su actitud pacificadora no hacía otra cosa que contribuir a la instalación en el poder de los franceses, del poder francés, cuando su papel, a juicio de sus detractores, hubiera sido una llamada directa a la rebelión. Bueno, esto es no conocer a los consejeros, no saber cuál era la estructura del Consejo, y luego los consejeros se estaban acordando permanentemente de las instrucciones dadas por Fernando VII de apaciguar y llevarse bien con los franceses. Se le ha criticado al Consejo muy severamente la proclama famosa de 5 de mayo, dirigida a las audiencias, intendentes y demás justicias, en la que después de informar de los sucesos acaecidos en Madrid el 2 de mayo, no hace otra cosa que combinar al mantenimiento del orden y prescribir se castigue con dureza a cuantos lo alteren. Bueno, realmente la proclama del 5 de mayo del Consejo es la mayor tacha, la mayor mancha que se le puede atribuir al Consejo y que cae de una manera inexcusable sobre el mismo. Leerla cuando ya era 5 de mayo y habían pasado los actos del 2 y los fusilamientos subsiguientes, se la podía haber ahorrado. Pero como en otras ocasiones, y vuelvo a repetir, el Consejo no hacía otra cosa que seguir las instrucciones que Fernando VII había dado a la Junta antes de partir y que había reiterado desde Bayona. O sea que los consejeros estaban siguiendo las instrucciones regias. Paz en las calles y amistad con el ejército francés, que era su aliado, el aliado del rey. Sería imposible describir en el tiempo que dispongo el día a día de la vida del Consejo durante estos meses, pero no quiero dejar de detenerme en algunas cuestiones que encuentro son de trascendental importancia. Las enjuiciaré a la luz de la crítica que se le ha hecho y de la propia defensa que de sus actos hace el Consejo en un largo memorial al que ya me he referido y que tituló Manifiesto de los procedimientos del Consejo Real en los gravísimos sucesos ocurridos desde octubre del año próximo pasado y que está impreso por orden del Supremo Tribunal en la imprenta real en agosto de 1808. Importante la cuestión de la fecha. El Consejo quería que en el futuro, que los tiempos que vinieran, que la historia lo enjuiciara bien. Esa famosa frase de la historia me absolverá no es aplicable al Consejo de Castilla porque la historia no lo ha absuelto. Y tenía tanto interés que mandó a hacer incluso ediciones de bolsillo de este manifiesto de defensa. Yo pues tengo la edición grande, pero les he traído una que pude conseguir de 1808 y que está impresa en Valencia,
pues trató de que todo el mundo conociera su versión de lo acontecido. En él, en este manifiesto, se dirige el Consejo a sus muchos detractores diciéndoles que la inexactitud con que por lo común se juzga de los sucesos proviene en gran parte de que se discurre acerca de ellos sin considerar debidamente el tiempo y las circunstancias en que acaecieron. Le está diciendo el Consejo, a ver qué hubierais hecho vosotros en Madrid en mayo, en los primeros días de mayo de 1808. Bueno, pues tengámoslos también nosotros en cuenta y veamos los sucesos del 2 de mayo. Lo primero que debemos tener presente es que el Consejo no tenía mando efectivo sobre las tropas de la guarnición de Madrid, pues este mando correspondía a la Junta de Gobierno, que, como dice el propio Consejo, ejercía la soberanía en nombre del rey. Producido el levantamiento del 2 de mayo, el Consejo salió en cuerpo de tal a las calles, acompañado de los demás tribunales, a los que se sumaría finalmente el de Indias, tratando de detener un derramamiento de sangre que, como él mismo nos dice, aun siendo heroico, no podía sino terminar en una matanza de civiles españoles, dado lo desigual de las fuerzas. He dicho que se sumaría finalmente el de Indias. Bien, es que el Consejo de Indias, presidido por Porlier, por el marqués de Bajamar, tuvo muchas dudas de salir a la calle a apaciguar, porque creía que lo que se debía hacer era manifestarse de otra manera. Pero finalmente Bajamar también sale. A continuación el Consejo, después de salir a la calle, esto no era inhabitual, el Consejo se mostraba en las grandes ocasiones y ahora que hemos tenido una pandemia de la que estamos saliendo, o parece que hemos salido, yo recordaba el otro día en la academia que durante las epidemias que tuvimos en los siglos XVI, XVII e incluso en el XVIII, los consejos de la monarquía eran los encargados del orden y de preservar que no entraran contaminados dentro de la villa, y las distintas puertas de la villa quedaban asignadas a uno de los reales consejos. Y se sabe efectivamente que los presidentes de los consejos y los consejeros visitaban las puertas para ver si se estaba realizando el mantener la corte aislada. Bien, sigamos. A continuación, el Consejo trató de impedir los fusilamientos, y en esto don Arias Mon efectivamente fue muy activo, haciendo don Arias Mon reiteradas gestiones ante el propio infante para que el duque de Berg liberase a un grupo de detenidos. Estas gestiones tendrían escaso éxito, pues las autoridades francesas, como bien conocemos, constituyeron una comisión que condenó a muerte a la mayor parte de los presos sin audiencia alguna. En la página web de la Academia de la Historia tenemos unos materiales riquísimos sobre el 2 de mayo y está la lista de todos los muertos en el 2 de mayo con sus profesiones y sus lugares de origen. Veremos que los madrileños eran minoría. No obstante lo anterior, el gobernador del Consejo y los consejeros Vilches y Duque de Estrada, que fueron muy activos en aquellos momentos, lograron del Duque de Berg la extinción de dicha comisión, que estaba procediendo con una dureza extraordinaria, aunque en los días posteriores se verificaron todavía algunos fusilamientos en contra de lo prometido. Y termina el Consejo de nuevo diciendo en su defensa: si en medio de tanto afán y celo sobraron motivos para la consternación y el llanto, reflexiónese de buena fe cuál habría sido la situación en Madrid si, como parece han creído algunos, le hubiese abandonado a su suerte el Consejo, que interponía en todo sus representaciones y respetos y llevaba a todas partes sus clamores, sus quejas y sus ruegos. El Consejo se movió en aquellos días
dentro de un claro posibilismo. Las mediaciones del Consejo ante el duque de Berg fueron efectivas, pero no fueron efectivas por temor del duque de Berg al Consejo. Fueron efectivas porque el duque de Berg no quería enfadar al Consejo demasiado, porque esperaba de él anuencia ante determinadas decisiones del poder francés que quería someterle para darle viso de legalidad. Eso fue buenísimo, porque hizo que la dureza disminuyera a partir de la intervención de los consejeros y del propio presidente interino del Consejo, decano del Consejo. El Consejo se movió en aquellos días, como he dicho, dentro de un claro posibilismo. Está claro, también para mí, que no estuvo quieto ni colaboró con las autoridades de ocupación en la represión. Por pedir calma, no colaboró en la represión, sino que ejerció una importantísima labor de mediación que al menos disminuiría en parte los efectos de la feroz represión francesa. Es lo que les acabo de decir hace un minuto. Con posterioridad, trató de elevar a la Junta de Gobierno una consulta en la que alertaba ya claramente del peligro que se estaba ante una verdadera ocupación y la necesidad de prepararse para todo evento. Esto es lo más duro que dice, prepararse para todo evento. Pero ya era tarde. Desautorizado el Consejo por la Junta de Gobierno, ya nada podía comunicar a las provincias. En cuanto al reconocimiento del rey intruso, Napoleón siempre quiso contar con el amparo legal del Consejo, como les he venido diciendo. Se ha dicho que el Consejo en Madrid se limitó a plantear dificultades de limitado alcance y a intentar una evasión de sus responsabilidades. Esto debe ser matizado. En primer lugar, en previsión de lo que pudiera suceder, como hemos visto, trató el Consejo en todo momento de que el infante don Antonio Pascual no saliera de Madrid. Bien, no lo consiguió, pero principalmente porque el infante don Antonio Pascual no colaboró. Después de su marcha, se le plantearon al Consejo, el 11 de mayo, la cuestión de las abdicaciones reales y se instaba al Consejo de Castilla a que solicitara del emperador que transmitiera a su hermano José los derechos que había recibido en Bayona de Carlos IV. Y aquí sí fueron oídos los fiscales, y aquí vamos a ver el comportamiento del Consejo, porque esto sí que era gravísimo. Se le estaba diciendo nada más y nada menos que el propio Consejo llamara al trono a José Napoleón. Pues bien, los fiscales fueron unánimes en el dictamen, y sus palabras no dejan lugar a dudas. El Consejo no se haya autorizado ni con facultades para acceder a la propuesta que se le ha hecho hoy. No se haya autorizado, pero lo importante es lo siguiente, ni con facultades. Dice que el Consejo no estaba facultado para llamar a nadie al trono, ni desoír el derecho de quien lo pudiera tener. Ante la insistencia de Piñuela, Piñuela la verdad es que su papel fue bastante deslucido, que se dirige al Consejo solicitando su dictamen sobre quién debería ocupar el trono sin entrar en el fondo del asunto. Cuando se ve que el Consejo no va por donde quieren, ya no le dicen que llame directamente al hermano del emperador al trono de España, sino se le pregunta quién debería ocupar el trono y no entrar en nombres concretos. Ahora viene lo más chusco, quizá, de todo, que es la respuesta del Consejo. Esta no tiene desperdicio. Yo la voy a ir leyendo, ustedes la van procesando y van a ver el miedo que supone. ¿Cómo debía estar el Consejo
cuando redactó estas palabras. No hallaba términos con qué conciliar su obediencia con lo que exige la ley, que no pende de su afección ni de su arbitrio. Pero ya que ésta ha de quedar ilesa por parte del Consejo, debe quedar la ley ilesa por parte del Consejo, y que según dicha Real Orden, conforme a su letra, han de quedar asimismo preservados los derechos a la sucesión de esta corona de los señores don Carlos IV y su hijo el príncipe de Asturias, con los demás a quienes pueda pertenecer desde luego, o sea, que dice que se deben preservar los derechos a la sucesión de esta corona de don Carlos IV, de su hijo el príncipe de Asturias y de todos los demás dinastas a quien pueda pertenecer el derecho. Desde luego le parece, y estas 4 líneas son terribles, desde luego le parece que en ejecución de lo resuelto por su majestad imperial podía recaer la elección para rey de las Españas en José Napoleón, rey de Nápoles. O sea, primero, que se preserve el derecho de don Carlos IV, de don Fernando VII y de todos los dinastas de la Casa de Borbón. Y luego que en ejecución de lo resuelto por su majestad imperial podía recaer la elección para rey de España en José Napoleón, rey de Nápoles. Nos podemos imaginar cuál era el estado psicológico de don Arias Moni Velarde y de todos los consejeros cuando tuvieron que redactar esta solución. En esencia, el Consejo no se había plegado a los deseos del emperador en los términos que éste había pretendido, la designación directa, pero tampoco cegaba el camino que conducía a la instalación de José Bonaparte en el trono de España. Pocos días después, el 30 de mayo, la posición del Consejo no deja lugar a dudas en cuanto a lo irrelevante de su intervención en cuanto a la elección de rey, porque dice el 30 de mayo, debían estar pensando en lo que habían dicho. Dice, nosotros no podemos hacer nada al respecto. Y con letras para la eternidad, o pretendían así ellos, dice, nunca ha tenido ni tiene por las leyes la representación de toda la nación, y por lo mismo no se haya autorizado ni con facultades para elegir ni admitir rey cuya sucesión no está señalada por las leyes. O sea, él dice, nosotros no tenemos la representación de toda la nación. Efectivamente, somos un tribunal. Y que por esto mismo, al no tener la representación de la nación, nosotros no somos las Cortes, no tenemos facultades para elegir ni admitir rey, pero ya habían hecho la anterior declaración. A mediados de agosto la situación ya había cambiado y el Consejo prestaría un importante servicio a la instalación de la nueva legalidad, dejando sin efecto las abdicaciones de Bayona. Ni valía la abdicación de Carlos IV, ni valía la abdicación de Fernando VII. Pese a todo, el Consejo nunca podrá librarse del baldón de haber mandado circular las normas fundamentales de instalación del nuevo orden, aunque no fueran suyas. Para terminar, decirles que, a mi parecer, el Consejo utilizó las leyes para resistir en lo que pudo a un poder que le era ajeno. Las instituciones y sus miembros, y especialmente el Consejo de Castilla, seguían atados a la legalidad de la monarquía, sin darse cuenta que las brisas del tiempo ya eran huracanes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Barrios, por esta espléndida lección. Excelentísimos y ilustrísimos señoras y señores académicos, excelentísimos y ilustrísimos señoras y señores, señores, queda inaugurado el curso académico 2022-2023 de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Muchas gracias a todos por su asistencia a este acto y se levanta la sesión. Muchas gracias.